todos estos instrumentos internacionales, México no había propuesto una sola iniciativa de su marco jurídico. Por eso, cuando propusimos la reforma constitucional que se aprueba en 2009, en 2004 comenzamos la redacción, nos basamos en el informe del Alto Comisionado de la ONU sobre los Derechos Humanos que hizo en 2003, donde decía que los derechos humanos no estaban presentes, no existían en la Constitución, y los derechos culturales menos. Entonces, justo atendiendo a esa recomendación del Alto Comisionado de la ONU, fue que propusimos como piedra angular de esa reforma constitucional los derechos culturales. Entonces, esta es, digamos, la lógica general que ha seguido esta reforma constitucional que afortunadamente se aprobó en 2009, y ese es el objetivo o varios de los objetivos que están propuestos en esta ley. Sin duda alguna, no desconocemos la gran tradición cultural y educativa que deja el proyecto nacional vasconcelista, que dio como resultado grandes movimientos culturales, grandes movimientos literarios y hasta un premio Nobel. No los desconocemos, por supuesto que son fundamentales para recuperarlos en la gran tradición cultural y educativa de México. Sin embargo, a partir de 1972 tenemos un desconocimiento y una voluntad de ignorar y hacer a un lado los derechos de las personas. Lo que ahora estamos poniendo en el centro son los derechos de las personas, los derechos de los creadores, los derechos de los públicos y los derechos de los diferentes sujetos que crean, que transforman la cultura y que con esto están creando y transformando México en una sociedad abierta, en una sociedad más democrática. Gracias. Muchas gracias a don Arturo. Ahorita comentaremos a más detalle. Le daría la palabra al doctor Antonio Cabrera para que nos platique un poquito sobre la ley. Doctor, si fuera tan... Gracias, senador. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a la senadora por esta apertura, por este recibimiento que nos da y esta oportunidad de poder presentar esta ley, como dijo ahorita Arturo, la venimos cocinando desde hace tiempo. Realmente ha sido un trabajo muy largo, porque también, ustedes saben, ha sido también muy tortuoso, no sé por qué, el poder establecer la normativa de la cultura. ¿A qué me refiero? A que en 1999 se presentó la primera iniciativa constitucional para incorporar a la Constitución el derecho a la cultura. Pasaron 10 años, o sea, hasta 2009, cuando entra en vigor, ¿no?, la reforma del Cuarto Constitucional. Pasaron 7 años para que se creara la Secretaría de Cultura. Espero que no pasen otros 10 años, otros 5 años, pues, para que se pueda expedir la Ley General de Cultura. Es decir, llevamos bastante tiempo, ¿no?, como a un paso muy lento, ¿no?, para poder entrar en algo que realmente está probado, y hay documentos, incluso Ernesto Piedras tiene un libro que así se llama, ¿Cuánto vale la cultura?, en la cual queda demostrado que la cultura realmente le aporta al país el 7%, ¿no?, del PIB. Les pongo un ejemplo nada más. México, en toda Latinoamérica, es el primer lugar en tener ciudades patrimonio mundial. Tenemos 10 ciudades reconocidas por la UNESCO. Después le sigue Brasil. Alemania tiene 10 ciudades. ¿En qué nos distinguimos? Pues que Alemania es potencia en esas 10 ciudades. ¿Y nosotros en qué lugar estamos? Pues estamos en el lugar 60, una cosa así. O sea, tenemos lo mismo, tenemos las mismas características, pero no las sabemos explotar. ¿Por qué? Porque no existe esa política cultural de poderlas fomentar. No existe una coordinación entre la Secretaría de Turismo, no existe una coordinación con los municipios que detentan esas declaratorias. Es decir, hay un total desorden. Entonces, lo que pretendemos con esta ley es precisamente poner un orden, poner una coordinación entre las autoridades. Ya que se tiene una Secretaría de Cultura, bueno, pues que esta Secretaría sea la que articule a pues todas las dependencias, porque también ahí vamos a empezar con esta parte del desorden. En los estados hay secretarías de cultura, hay institutos de cultura, hay direcciones generales de cultura, es decir, tampoco hay un orden de a quién le corresponde
el llevar a cabo esa política cultural. Incluso hay estados, si mal no recuerdo, el Estado de México o se denomina Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, algo así. O sea, como que, pues a ver dónde colocamos a la cultura y ahí la dejamos, ¿no? O sea, desde ahí se ve el interés de poder tener una dependencia estatal que se encargue de llevar a cabo esta política. Entonces, esta ley propone eso, propone que exista una coordinación, que si bien ya existen dos institutos muy importantes de gran historia, como es el INBA y el INA, pues ellos ya tienen sus facultades, esa parte no se toca, sino que más bien ese diseño trasciende hacia los estados, trasciende a los municipios y todo se alinee, existe un eje común y que se pueda detonar, en este caso, pues toda esta política, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esta labor ciudadana? Porque vemos que hay no queremos que pase tanto tiempo para que se expida esta ley, ¿no? Hace rato la senadora dijo, bueno, se modifica la ley orgánica, se crea la Secretaría de Cultura, pero le hace falta los brazos, ¿no? Le hace falta el saber cómo llevar a cabo esto. Entonces no queremos que pase más tiempo, ¿no? Así como les digo ahorita, pasan bastantes años para elevar el rango constitucional y luego crear la dependencia, no queremos que se haga esto. Entonces, para nosotros este es el saque, es decir, queremos que ya se ponga a discusión en esta Cámara esta ley para que, si es que así lo consideran las senadoras y los senadores que integran las comisiones correspondientes a las cuales va a ser turnada, se puede enriquecer, ¿no? No estamos diciendo que sea un documento único ni que sea el documento sobre el cual se va a dictaminar, no, al contrario, es la propuesta, es a partir de la cual queremos que se genere la discusión, queremos que haya aportaciones de la sociedad, que se acerquen, que se hagan estos foros para poder recoger el interés de la gente, de los creadores, de todos los que estamos involucrados en la cultura y obtener un documento, una ley democrática, ¿no? Porque de repente se expiden leyes que pues de repente cuando nos enteramos ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, ya están en vigor y pues no hubo una consulta previa, ¿no? Al contrario, yo creo que sería cuestión de consultar más en esta materia que es tan sensible y en donde hay muchos actores en los cuales están participando. Entonces, lo que estamos ahorita haciendo es sembrar una semilla, ¿no? Una semilla que queremos que tenga frutos, pero que tenga frutos a corto plazo, ¿no? No queremos que pues también la vayan a meter en la congeladora y vaya a pasar esta legislatura y siga la siguiente legislatura y nos tengamos que volver a presentar y hacer toda esta labor de estar convenciendo, tocando puertas pues, para poder abrir otra vez nuevamente el debate. Entonces, queremos que esto sirva de base para tener una discusión seria, una discusión en torno a esta propuesta de ley que estamos presentando el día de hoy. Y sin más, pues nuevamente agradezco a las senadoras, a la senadora de la Peña, al senador Fernández y al senador Santana, que nos hayan dado esta oportunidad, esperando que pues, muy pronto nos veamos ya pues, en las comisiones, ¿no? Discutiendo y pues tratando de diseñar este producto que ahora pues es de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le daríamos la palabra a nuestro amigo Diego para que nos complemente la visión de la cultura y derechos humanos, que es parte fundacional de esta iniciativa. Por favor, Diego. Muchas gracias, señor senador. En primer término, pues desde luego quiero agradecer la invitación que nos hizo la senadora Angélica de la Peña, el senador Luis Humberto Fernández, el senador José Jesús Santana, a un buen amigo con el cual he compartido diversas experiencias en el tema cultural, que es Arturo Saucedo, Antonio Cabrera, que ya nos ha explicado más a profundidad la importancia de esta ley. Y desde luego, cuando a mí me llega a las manos esta propuesta, me llamó mucho la atención que se abocara a un principio básico que debe tener una propuesta de esta índole, y es desde luego que estuviera enfocada en el tema de los derechos humanos. Los derechos culturales forman parte del conjunto de lo que son denominados los derechos humanos. Le pertenecen a todos los que integran una cultura. Entendida esta, como lo establece la propia ley, como aquel conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, emocionales, que caracterizan a los grupos humanos.
y que componen más allá de las artes y las letras. Va mucho más profundo el concepto en sí: modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones, creencias en sus diversas manifestaciones. La cultura es fundamental en la búsqueda del concierto de nuestro país con las demás naciones. Representa una actividad que identifica a nuestro país por su riqueza, como bien lo mencionaba Roberto, su diversidad y por su originalidad por sí misma. La cultura constituye procesos generadores por sí mismos de identidad simbólica, individual y colectiva. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de lo que denominamos la cultura mexicana. La lucha por los derechos culturales, como lo había mencionado también la senadora Angélica de la Peña, ha sido una batalla compleja. Si bien, como también se ha mencionado, estuvo establecida desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural, Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, en fin, entre otros marcos normativos, siempre se ha buscado que sean reconocidos estos derechos desde la perspectiva de los derechos humanos. En México, a partir del siglo XIX, el Estado empezó a promover diversas legislaciones contra la ley de la exploración arqueológica, por mencionar una en el México independiente, la de 1897, la cual tiene como virtud ser la primera ley federal que establece los monumentos arqueológicos como propiedad de la nación, respuesta a la preocupación que existía en torno al patrimonio cultural. Ya entrados en el siglo XX, se crearon diversas disposiciones normativas sobre el tema, entre las que destacan la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972, que quizá aquí abriera un paréntesis muy importante. La gran bondad de esta ley, y tiene mucha relación, es que se generó a raíz de importantes discusiones y debates entre los arqueólogos que estaban inmiscuidos en el tema y los coleccionistas, de tal suerte que fue una ley en la cual se conocieron las voces de aquellos que estaban involucrados directamente en el tema, y por eso es la gran bondad de esta ley del 72. Recientemente, hablando en este sentido, en el marco jurídico que se ha venido dando en México, y Arturo lo conoce muy bien, se llevó a cabo en el 2009 una de las reformas más importantes que podemos hablar en el tema. Hasta el 2009, mucho tiempo después, como lo decían, hasta el 2009 se consideraron el derecho al acceso a la cultura como un derecho fundamental, el 30 de abril. Y esta reforma no vino sola, esta reforma vino acompañada también a la modificación al artículo 73 en su fracción 25N, en donde se establecían las bases sobre las cuales la Federación, los estados y los municipios coordinarían sus acciones en materia de cultura, para generar los mecanismos de participación de los sectores sociales y privados y promover los medios de difusión y desarrollo de la cultura de nuestro país. Es decir, aquí ya existe el mandato constitucional, y como bien lo dicen, si desde el 2009 existía este mandato constitucional y estamos en el 2016, creo que ha pasado un tiempo bastante, me atrevería a ser políticamente correcto, bastante razonable, pero creo que ha pasado demasiado tiempo en el cual nos hemos tardado un poco en empezar a trabajar y abordar este mandato que ya está en la Constitución. En ese sentido, y bajo el esquema de los organismos, se creó desde luego el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 32, el IMBAL en el 46, y en el 88 con la CULTA, y pues en el 17 de septiembre del año pasado se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear la Secretaría de Cultura que todos conocemos. Es decir, este ha sido un poco el estrecho por el cual hemos atravesado un tema de la cultura, y en los márgenes tanto jurídicos como institucionales por los cuales hemos ido. Realmente han sido pasos lentos, y creo que estamos en un momento histórico en el cual se puede trabajar mucho. El gran reto que se presenta en este momento, y como lo mencionó la senadora Angélica de la Peña, es la regulación de la materia, y de ahí la importancia de generar más tiempo, y no permitamos que pase mucho más tiempo para trabajar y consolidar una propuesta como la que el día de hoy se presenta, esta Ley General de Cultura, y la cual desde luego estamos comentando y esperemos que lleve a buen rumbo y a buen puerto por el bien de la cultura. Bajo ese esquema es necesario que se cierre con una visión de los derechos humanos, los cuales constituyen mínimos de existencia al saber que van a ser respetados y promovidos. Las personas se movilizan con libertad para lograr alcanzar uno de los principios básicos de los derechos humanos, que es la dignidad humana.
la cual es la base y la esencia de los mismos. En ella se reconoce el valor de las comunidades, así como los propios elementos que las distinguen y los cuales, desde luego, nos dan un sentido.